Bienvenido, Mario. Gracias. Bienvenido a tu tierra, en realidad. Claro, sí, bienvenido a la vuelta. Bienvenido al retorno. Mario Sabán es un doctor en filosofía, un catedrático muy importante que trabaja temas judíos, que lo tenemos en España hace bastantes años y que estando de vuelta aquí para las vacaciones lo hemos capturado, secuestrado en shock, porque la producción intelectual de Mario en sus libros, en sus ideas, es realmente increíble y que nos hace pensar mucho el lugar del judaísmo en el mundo de hoy a partir de una reelaboración de ideas que vienen del pasado. Quiero empezar a apuntarte porque de algún modo esta es como tu tesis, a mi entender, más importante por lo que he leído. Nosotros vivimos en un mundo diaspórico donde nuestra relación con el otro es una relación en general, digamos, siempre con el cristiano, ¿no? Por lo menos en el judaísmo diaspórico occidental. Tanto el católico como las formas no católicas del cristianismo, pero el judío diaspórico ha convivido con ello. En mi hogar, en mi grupo de amigos, en la escuela, siempre el lugar del católico fue un lugar como casi de un enemigo, te diría. Y vos tenés una lectura muy particular, ¿no? Reivindicás de algún modo al Jesús judío, por un lado, y por otro lado al San Pablo judío, por decirlo así, donde las diferencias entre judaísmo y cristianismo son más ambiguas de lo que parece. Así es. Bueno, ya Martin Buber en la década del 20 decía: entre Jesús y los judíos se interpone la Iglesia. Y este es un concepto muy interesante porque la Iglesia es una elaboración institucional posterior, no solamente del siglo IV, cuando tomó el poder en el Imperio Romano, sino a partir del siglo II, cuando ya en Roma comenzó lo que se llama la independencia teológica del cristianismo. Pero si nosotros partimos de un Jesús judío que jamás pensó fundar el cristianismo, y esto también es lo gracioso, ¿no? Que en los textos de historia se habla de Jesús como el fundador del cristianismo, como el fundador de algo que él nunca pensó fundar. Con lo cual es una contradicción en sí misma hablar de Jesús como el fundador del cristianismo, porque en ningún momento él pensó salirse del mundo judío ni inventar otra cosa que no sea una interpretación diferente de la halajá. Es decir, probablemente la problemática que tenía Jesús es que fue un liberal a destiempo de su época y que por lo tanto cualquier cambio en la halajá que marcaba Jerusalén en Galilea se veía como una halajá herética. Pero ese era un movimiento rabínico general. También hay que entender algo, que cuando nació el movimiento rabínico donde se enmarca Jesús, es un movimiento de democratización del judaísmo. No es el rabino actual hoy se lo ve como un eje de organización litúrgica en la sinagoga, pero cuando en el siglo II a.C. comenzó a surgir el fariseísmo como el primer intento de interpretación del Tanaj por parte del judaísmo, los que lo interpretaban no eran los Kohanim, no eran los sacerdotes de Jerusalén que se mantenían en el poder, sino eran cualquier persona del pueblo de Israel que en un momento por su sabiduría era aclamada por el pueblo y de manera democrática empezaron a surgir grupos que seguían a estos maestros. Claro. Por tanto, la aparición del rabino es una aparición importante porque salvó el judaísmo cuando la destrucción del templo de Jerusalén. Si no hubiéramos tenido a esos rabinos que interpretaban de manera muy liberal los textos del Tanaj en contraposición a esa herencia que venía de los Kohanim, de hijos, nietos y bisnietos, de la herencia genealógica, probablemente el judaísmo no se hubiera salvado la destrucción del templo. Cuando se destruye el templo ya tenemos elementos que pueden crear una sinagoga, que pueden crear una comunidad autónoma, y el judaísmo, desde la caída del templo del 70 hasta la reestructuración del Estado de Israel en el 1948, se mantuvo totalmente autónomo a lo largo de casi 2000 años de historia, gracias a el invento de los rabinos que pudieron interpretar la Torá libremente, ¿no? Esto indudablemente se desvirtió a partir de algún momento del siglo XVII y yo creo que con mayor fuerza se desvirtuó en Ashkenaz que en Sefarad. Sefarad tuvo todavía un rabinismo liberal, por ejemplo ves un Maimónides médico, filósofos gramáticos, lo que es el rabinismo medieval todavía muy amplio, y ves una especie de rabinismo que ya va a entrar en la ortodoxia en el siglo XVIII, cerrado, con una comprensión de la halajá no evolutiva. Ahora, volviendo para atrás, ya vamos a ir a la modernidad, tema más que interesante. Lo de Jesús fue una lucha hermenéutica, una lucha de interpretación
de la fuente. Porque no era una lucha de Jesús en particular, era una lucha de todos rabinos creando una hermenéutica nueva contra el templo. La gente entiende Jesús versus el judaísmo, esto es muy peligroso. Jesús está enmarcado en un movimiento fariseo de lucha hermenéutica general, intrafarisea y extrafarisea. Extrafarisea en el sentido de fariseos que interpretan el Tanaj enfrentándose al poder político, institucional del templo. Recordemos que el templo estaba aliado del Imperio Romano y por lo tanto pertenecía a una serie de intereses políticos que llevaban a todos estos rabinos cuando se declaraban mesías a la muerte, pero por el otro lado también una hermenéutica interna de rabinos que luchaban para mejor interpretar la Torá, y en el Talmud tenemos esto de forma permanente. Las grandes escuelas de Shemaiah y Aftalion o Hillel y Shammai marcan tendencias de lucha hermenéutica interna que van a dar a la riqueza del Talmud, a una riqueza de apertura, no de cierre, no de dogmatismo, sino de apertura. Los dogmáticos eran los que estaban en el templo de Jerusalén, los enemigos que proclamaban la no interpretación absoluta del texto del Tanaj. Por tanto, la línea que se marcó desde Moisés con la estructura jerárquica del templo era: nadie puede interpretar esto, esta es la ley de Dios, esto es literal, acá hay que hacer sacrificios en el templo, esto es una mecánica litúrgica que no se puede. Y indudablemente los rabinos, entendiendo ya una hermenéutica quizás probablemente anterior, Hermann Cohen en sus obras ya a fines del 19, principio del 20, ya plantea, y sobre todo en la última, la de 1919, antes de morir, plantea de que el gran cambio se da con los profetas de Israel dentro del Tanaj, que marcan un judaísmo renovador, un judaísmo nuevo, donde empiezan a entender el concepto, por ejemplo, de Teshuvah, de arrepentimiento diferente. Ya ahora el arrepentimiento no va a ser sacrificar el animal en el templo de Jerusalén, sino el arrepentimiento va a ser un arrepentimiento ético interno. En esa línea se enmarca Yeshua de Nazaret, es decir, Jesús, y sus seguidores, todos ellos judíos, en una línea de lucha hermenéutica, en la lucha hermenéutica general del movimiento fariseo. Ahora, qué bárbaro como que estos conflictos, digamos, permanecen siempre atravesando la historia de nuestro pueblo, ¿no? La historia judía tiene una conflictividad, un tipo de debate que por el lado de la libre interpretación crea personalidades muy libres en su pensamiento, pero que a la hora de la organización crean graves problemas de organización. Porque cuando querés organizar algún movimiento judío, tenés tantos libres pensadores que es muy difícil organizarlos. Por lo tanto, el precio que hemos pagado por este libre albedrío es un gran complejo de problemas de organización. No es que somos desorganizados, somos organizados individualmente, basados en nuestro libre albedrío, pero cuando queremos crear una organización conjunta, creemos que nuestro libre albedrío se ve amenazado. Vuelvo a Jesús. Las fuentes con las que vos trabajás la historia de nuestro Jesús judío, ¿de dónde provienen? ¿Son las fuentes que encontrás? A ver, en principio son fuentes clásicas, es decir, yo te diría Flavio Josefo o textos de Qumran, pero sobre todo lo que no había era una mirada judía. El que podríamos decir que ya había empezado esto, hay dos grandes personalidades intelectuales que empezaron esta línea, en la década del 30, Joseph Klausner con su obra Jesús de Nazaret, maravillosa, muy buena, pero que yo no comparto el final de la obra. La conclusión de él no la comparto porque Joseph Klausner dice: al final universalizó tanto la ética de Jesús que ya en algún momento no tenía sentido el judaísmo, porque el judaísmo es una ética basada en la nacionalidad, y entonces en una ética tan universal desnacionalizó el judaísmo. Una perspectiva de él. Yo no pienso así porque ya hay universalidad judía en los profetas, por lo tanto podía aparecer con Jesús o antes. Esta problemática plantea Klausner. Después, el que lo siguió y que murió en el 2000-2001 fue el gran David Flusser, un gran investigador en la Universidad de Jerusalén, en el rescate del judaísmo de Jesús. Él sí llegó a un estadio muy avanzado, superando la línea Klausner, en el sentido de que David Flusser ya veía un Jesús judío, y a todo el mundo, toda la historiografía judía dijo: Jesús nunca fue cristiano, Jesús descansó en Shabbat, Jesús cumplía y observaba la Torá, hay milagros donde él tiene el talit. Entonces es prácticamente imposible que nadie diga esto. Ahora, con respecto a las fuentes, en las fuentes clásicas del propio cristianismo, ahí sí me metí, ahí sí encontraba manipulaciones. ¿Y por qué manipulaciones? Simplemente por el hecho de que el cristianismo buscaba su independencia del judaísmo en el propio Jesús, a partir del propio Jesús. Y entonces cristianizaba judíos que nunca fueron cristianos. Por ejemplo, los primeros seguidores de Jesús, que en el mundo cristiano se llama apóstoles, pero que en hebreo son shlichim, que ese es el término para denominar apóstol. Apóstol es el griego de shlichim, la traducción del griego. Estos enviados, estos shlichim,
nunca pensaron tampoco fundar el cristianismo. Entonces, estamos hablando de un periodo que va desde la desaparición de Jesús hasta el 140, es un casi siglo y medio. Ahí se funda el cristianismo. Donde estamos hablando de que a mediados del siglo II hay una intencionalidad en Roma manifiesta donde se habla de cristianos dividiéndose del mundo judío. Pero los primeros judíos que siguieron a Jesús jamás se dividieron del mundo judío. A ver, para que entiendas la mecánica del movimiento, podríamos, por ejemplo, tomar hoy un movimiento con Chabad Lubavitch. Un movimiento con Chabad Lubavitch tiene en su propia cronología temporal, no solamente tiene Hanukkah, las festividades, sino que, por ejemplo, empezó a festejar el nacimiento del Rebbe, tiene en su cronología la muerte del Rebbe, empezó a crear una interpretación. Sí, no, yo más que interpretación, una cronología sectaria. Una cronología sectaria. Eso fue el nacimiento del santoral cristiano. Una serie de santos del mundo judío, donde estos santos del mundo judío ya no eran de alguna manera legalizados o validados por todo el resto de los grupos, un grupo mesiánico con características mesiánicas, que si se mantenía dentro del judaísmo no iba a suceder absolutamente nada, pero que con Pablo saltó a los gentiles, a los no judíos. Claro. El gran salto que hay aquí porque en Lubavitch no hay una intención de ir hacia los gentiles. Si no aparece un rabino en algún momento de la historia que diga, claro, hago el salto. Pero fíjate algo interesante con los estudios de Kabbalah de Berg. Berg en Estados Unidos, más allá de las críticas mercantilistas que se le pueden hacer a ese movimiento, él dio un salto a los gentiles y él viene de la línea Shlach, que es una línea hasídica. Así que fíjate que 2000 años después tenemos gente estudiando Kabbalah en todo el mundo, la gran mayoría no judíos, dando un salto muy parecido al que dio Pablo hace 20 siglos.